Zona América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa En Opinión de un Médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Pues para no perder el hilo de las pandemias y de las epidemias, los temas de los virus que son los que más los producen, entonces todavía no salimos de la COVID-19 totalmente, entra la influenza, todavía la influenza está clima frío, pero hay otros virus que están pendientes, listos para atacar. Y sobre todo aquellos virus que se habían controlado, ya estaban controlados porque por la campaña de vacunación, que es un gran protector, entonces las personas vacunadas ya no le tenían miedo ni al sarampión, ni a la varicela, ni a la rubiola. Pero desafortunadamente la campaña de vacunación, que México era un líder a nivel mundial se considera que la cartilla de vacunación de México era un modelo a seguir, un prototipo. Desafortunadamente en los últimos años se vino hacia abajo toda la campaña de vacunación, por problemas de lo que ustedes quieran, pero sobre todo por problemas de falta de insumos. No había biológicos. Cuando el medicamento que se pone para vacunar se llama biológico, es un biológico, entonces hay biológicos para todas las enfermedades. Entonces, desafortunadamente, aquí en México en los últimos años se disminuyó la producción y la compra y todo de vacunas muy importantes para la salud, sobre todo para la salud de los niños, y entonces un artículo que fue publicado en un periódico por un experto, un microbiólogo de la Facultad de Medicina de la UNAM, mencionó que en la actualidad más del 75% de los niños no tienen su esquema de vacunas completo. ¿Por qué? Pues porque no hay vacunas. Entonces le estamos temiendo a que vaya a haber ahora un brote, ya no de COVID ni de influenza, sino un brote de sarampión, de varicela, de rubiola y todo esto. Entonces, para esto hemos invitado a un experto en el área, el doctor Jorge Tanaka Kido, experto infectólogo, y él nos va a hablar sobre lo que puede suceder si viene el brote y qué puede hacer la población para protegerse. Bienvenido, doctor Tanaka. Sí, muchas gracias, doctor Akaki, por la invitación, como siempre. Efectivamente, yo creo que es una buena época como para poder sacar a colación los temas de la vacunación. Lo que hemos detectado en estos últimos años con la pandemia de COVID-19 es que las enfermedades infecciosas pues son predominantes y pueden afectar en grado severo todo un sistema de salud, no solamente de México, sino todo el mundo ha estado bajo el estrés de un problema infeccioso como fue o como es todavía. No sabemos cuándo puede haber alguna mutación del COVID-19, del SARS-CoV-2, y que en algún momento nuevamente volvamos a tenerlo en nuestra mente como un problema relevante, ¿no? Actualmente, pues con COVID-19 estamos, digamos, en una situación mucho más cómoda que de lo que sucedía hace algún tiempo. Es ya menos virulento el virus, es decir, ya no es tan grave la enfermedad como lo que estaba sucediendo, pero sí ha demostrado que puede ser altamente contagiante. Y pues de cualquier manera, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos o con inmunosenescencia, es decir, aquellas personas que nos estamos haciendo ya viejitos, pues el sistema inmune no es igual. Entonces, sí, no hay que bajar la guardia, como se ha comentado previamente en algunas charlas, sobre todo tratándose de una enfermedad que en tiempos récords tuvimos una vacuna que es altamente eficaz. Paradójicamente, pues la vacunación contra COVID actualmente, en algunos países donde se hace una vigilancia más estrecha, ha demostrado que las personas están más
conscientes de vacunarse contra influenza que contra COVID. Bueno, pero ese es otro tema. Y el tema de hoy pues es precisamente sarampión y otras enfermedades exantemáticas. Y quisimos hablar y ponerle ese título precisamente por lo que usted comenta. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. A mí me dio sarampión, de hecho, ya estando grande, y estas enfermedades virales exantemáticas, cuando se presentan en pacientes ya mayores, arriba de los 10, 12 años de edad, pueden ser más severas que en los niños pequeños. Por eso existía para la varicela, por ejemplo, esas fiestas de la varicela, ¿no? Con las abuelas y todo el mundo ahí, tratando de que los niños se infectaran con este virus, que es altamente contagiante también y que es una enfermedad exantemática también. Pero volviendo un poco al tema del sarampión, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, como le comentaba. Ustedes habrán recordado que se hablaba de uno de los virus más contagiantes del SARS-CoV-2, que tenía alrededor de un 6 a un 8, un índice de 6 a 8 del R0. Es decir, que una persona puede infectar entre 6 a 8 personas y ya se consideraba altamente infectante. Bueno, con el sarampión se considera que puede ser 12 a 18 veces. O sea, una persona puede contagiar entre 12 a 18 personas de sarampión. Es decir, es de las infecciones virales, o de todas las infecciones más contagiantes que puede existir actualmente en el mundo. Teniendo en cuenta esto, sí se requieren coberturas de vacunación muy elevadas para que en algún momento haya una cobertura suficientemente amplia como para poder tener solamente algunos grupos aislados que por una susceptibilidad o porque no prendió bien la vacuna o porque tiene algún tema inmunológico, es decir, su sistema inmune no respondió bien a la vacuna, pudiera infectarse y de esta manera tener solamente pocos casos y no la mayoría de las personas que pudieran ser susceptibles y que deberían ser vacunadas. Con esto lo que quiero decir es de que sí, efectivamente ha habido casos, sobre todo en Europa y algunos en Estados Unidos, brotes de sarampión, porque desafortunadamente la cultura de la vacunación ha ido disminuyendo, y esto también lo vimos con el tema de la vacunación universal en México mismo, pero eso sucedió en todo el mundo, sobre todo en aquellos países donde es una paradoja, yo diría, de la cultura. En aquellas personas que tienen una cultura o una educación mucho más alta en cuanto a los temas de salud, en ocasiones puede haber un tema de que existe un temor mayor a los eventos adversos propios de la vacunación que a la misma enfermedad. Y digo paradójico porque las vacunas han demostrado en el transcurso de muchos años ya que ha sido un gran invento, una gran creación de las mentes brillantes para poder utilizar las mismas defensas de las personas y defenderse, crear anticuerpos, defensas y defenderse precisamente de estos patógenos como puede ser virus y algunas bacterias. Entonces, con esto quiero decir que hay personas que se supone tienen un nivel cultural muy elevado, educativo también muy elevado, profesionistas con algunos posgrados, que de repente surge esa idea de que la vacunación puede tener más eventos adversos que beneficios a la salud. Cosa que para que una vacuna salga al mercado pasa por rigurosas pruebas. Tiene que demostrar en miles de personas que esa vacuna es inmunogénica, es decir, que produce defensas, anticuerpos e inmunidad celular también, pero también que esa vacuna tiene pocos eventos adversos. ¿Qué quiero decir con pocos eventos o efectos adversos? Para que se me entienda un poquito mejor. Es de que sí algunas vacunas pueden producir algún efecto, que es dolor en el sitio de la inyección, que en algunas ocasiones sí pueden producir algunos temas de coagulación,
muy raramente, eso lo hemos visto con la vacuna de COVID, por ejemplo, que de repente puede producir la misma enfermedad, pero mucho más atenuada, por ejemplo, con la vacuna de la varicela, ¿no? Y al final, digamos, poniendo en la balanza el tema de salud pública y el tema individual de la persona vacunada, pues podemos demostrar que la vacuna tiene muchos más efectos benéficos que lo que pudiera suceder con los efectos perjudiciales. Y esto se hace a través de estudios muy bien controlados y con miles y miles de personas, incluyendo los niños, por supuesto, porque son los que son los altamente beneficiados con las vacunaciones, ¿no? Y con esto quiero decir que, por ejemplo, con sarampión ha habido brotes epidémicos en Europa y se han pasado también a Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una buena cobertura de vacunación contra sarampión, por cierto, pero en Europa no, ha bajado mucho la guardia, digamos, el sector salud europeo, y de repente tienen brotes importantes de cientos, si no es que de miles de niños que son atacados por el virus. Y otra vez, ¿por qué es atacado? Porque tiene una alta contagiosidad de ese virus. Persona que está aquí y, digamos, está hablando contigo y a través de esas gotitas de saliva que salen en la conversación o por el mismo acto de respirar, de repente puede contaminar digamos, a las personas que pudieron estar en esta habitación, que es una habitación de 3x3 más o menos, o 4x3. Bueno, si aquí hubiéramos 18 personas, todas estaríamos contaminadas de sarampión y en algún momento, después de un periodo de incubación entre 8 a 20 días, pudiera estar ya con algunos síntomas de sarampión. Con eso lo que quiero decir es de que sí, efectivamente, en México también hemos tenido problemas de esquema de vacunación, pero esto sucedió precisamente en esas etapas que hemos observado en los últimos años con el COVID-19. El COVID-19 hizo un proceso disruptivo en todo, desde el tema social hasta el tema económico y también en la forma de producir vacunas. Toda esa cadena de suministros fue interrumpida, pero también inclusive en esa sistematización de los procesos de salud también hubo una gran disrupción en todo el mundo. México no fue exento de esto. No quiero decir que con esto no tengamos alguna responsabilidad los que podemos tener algunos puntos digamos, de influencia o de poder decidir cuáles son nuestras políticas de vacunación, pero sí definitivamente no fue un tema solamente inherente a México. Hay una publicación que es la ENSANUT, que es la Encuesta Nacional de Salud y de Nutrición también. Esta encuesta ya se está realizando cada año, que pues de esta manera aumenta la representatividad de la muestra y eso es muy bueno desde el punto de vista estadístico. Y sí, efectivamente esto fue muy sabido, fue muy público de que las coberturas de vacunación cuando se publicaron y saliendo apenas o todavía dentro de la pandemia por COVID-19, pues estaban muy bajas. Esto obviamente tiene que mejorar, es una presión enorme social. Afortunadamente en México nosotros como personas estamos mucho más conscientes de la utilidad de las vacunas. Las mamás que llevan a sus hijos a vacunar saben de la utilidad de las vacunas, están conscientes de que la vacuna le va a hacer un mayor beneficio de lo que pudiera ser un evento o un efecto adverso de una vacuna. Y no hay necesidad de tener que volver a insistir y tratar de convencer a la población de que hay que vacunar. Nuestra propia población, nosotros mismos como médicos, estamos conscientes de que hay que vacunar sobre todo a la población pediátrica, pero hay diversas vacunas para diferentes edades, ¿no? Pero si hay suficiente vacuna, porque yo he escuchado que nada más llega una pequeña cantidad que se agotan de inmediato. Yo he visto a padres que andan buscando en diferentes lugares y todavía en provincia también nos han dicho que andan buscando de pueblo en pueblo, donde tengan el biológico, donde tengan para poder vacunar a los hijos. No es tanto la cultura antivacunación como hay en Estados Unidos y en algunos países.
que hay grupos de personas que están en contra de la vacuna, sino aquí es por carencia del biológico. ¿Es cierto esto? Sí, efectivamente sí ha habido déficit de la cadena de suministros. Yo no tengo duda de que el sistema de salud de nuestro país está haciendo un gran esfuerzo de conseguir ese tipo de vacunas, y particularmente con sarampión, que es uno de los temas del día de hoy. Sarampión, las autoridades de salud de este país saben que si no no se tiene una alta cobertura de vacunación, sobre todo en edad pediátrica, vamos a tener posiblemente brotes. Por ejemplo, en estas últimas semanas ustedes se han enterado en general que ha habido casos importados de sarampión. Casos importados, y en el periódico salió que un niño de Rumanía que vive en Hungría pasó por Inglaterra y pues contaminó a 2 adultos en el avión y a otro niño por ahí. Si no hay una buena cobertura de vacunación, esto puede diseminarse muy rápidamente. Efectivamente, el ENSANUD del año pasado mostró que las coberturas con sarampión todavía siguen siendo bajas. Está alrededor de un 61-62% de coberturas en esa población encuestada. No es tan baja como en otras vacunas, pero sí es baja como para poder proteger mucho mejor a la población por esa alta contagiosidad que tiene el virus de sarampión. Entonces sí, efectivamente, población consciente de que hay que vacunar, falta de suministro o de abasto o de inclusive falta de producción pueden suceder. Si ese dato que yo presenté al principio del 75% de los niños no tienen el esquema completo, lo saqué del SANUD, pero del SANUD del año pasado, porque de este año pues todavía no se puede evaluar, y de ahí saqué ese dato, porque sí, realmente un niño que diga tengo todas las vacunas, ya es raro encontrarlo. Yo me acuerdo hace muchos años, entre la población de una familia mía, una paciente que era una familia que se fue a vivir a Canadá, estoy hablando de hace como 15, 18 años, se llevó la señora sus cartillas de vacunación de México allá. Pues en Canadá la felicitaron por su cartilla, cómo la llevaba, por todas las vacunas que llevaban sus hijos. O sea, se sorprendieron del orden en que llevaba en base a esa cartilla, que como digo era un modelo a seguir. Desafortunadamente, pues aquí en México vivimos a base de sexenios, y un sexenio apoya y otro no apoya, entonces así van con altibajos, pero yo creo que en esquemas de vacunación no debería de faltar nunca. Sí, bueno, vuelvo a insistir que la pandemia nos agarró a todos un poco desprevenidos, inclusive aquellos países. México no produce vacunas ya, doctor. Qué malo, porque antes sí las hacía. Antes hacían algunas, no todas. Hacían algunas, pero ahora no producen ni una. Bueno, ahora están empezando a producir la de influenza junto con una empresa privada, pero simplemente nada más es una empresa privada trabajando con una vacuna que es la de influenza. Pero el resto de las vacunas que México anteriormente producía, por ejemplo, algunas de las vacunas de la triple las producía, si no mal recuerdo también BCG, actualmente ya no la produce. Y es conveniente que este país vuelva a empezar a producir vacunas, porque desde el punto de vista estratégico es muy importante tener su propia producción, por lo menos de algunas vacunas que son muy importantes. Por ejemplo, esa de sarampión se vuelve crítica porque por lo mismo que ya comenté. Y sarampión no solamente es que te salgan manchitas y que te dé comezón y que después sale como polvito de las manchitas, ¿no? Que así se va descamando y que te da mucha fiebre. No, también te puede matar, también te puede dar una neumonía, te puede dar una encefalitis, te puede dar unas altas fiebres, que te puede dar convulsiones. O sea, no es cualquier cosa estar infectado por sarampión, porque si fuera un exantema súbito, por ejemplo, o inclusive la enfermedad de mano, pie, boca, pues ok, pero el sarampión sí puede llegar a producir una enfermedad grave e inclusive puede matar. Entonces sí es importante tener vacunas para este tipo de enfermedades, sobre todo que pueden llegar a ser altamente graves para los niños, sobre todo, ¿no? Vuelvo a insistir, la vacuna, pues sí, hay déficit de vacunas en ese país.
Todos los esquemas de vacunación estuvieron por debajo del 90%, según la encuesta del 23. 90 nosotros presumíamos que estábamos siempre por arriba del 90%, ¿no? Yo espero que en la nueva encuesta que va a salir próximamente, bueno, esperemos que salga a principios del año que viene, tengamos mejores datos que mostrar en los esquemas de vacunación. Sarampión es un tema que a mí sí me preocupa por lo que ya comentamos. Hay otras vacunas, por ejemplo, que razonablemente estuvieron mejor cubiertas, por ejemplo, la de rotavirus y aparentemente papiloma también estuvieron mejor cubiertas que el mismo sarampión, que la DPT. Sarampión, pues ustedes bien saben, viene como la triple viral, que son 3 virus vivos atenuados y que tienen una peculiaridad de que por ser vivos atenuados se tiene que tener ciertas precauciones en algunas poblaciones altamente sensibles a infecciones graves, ¿no? Yo diría que es importante para nosotros, los médicos, pero también para las personas en general, y las abuelitas conocían muy bien cuáles eran los síntomas del sarampión, porque lo veían con sus hijos, ¿no? Y con los nietos. Actualmente hay algunas personas, algunos médicos que ni siquiera han visto un caso de sarampión, porque afortunadamente y gracias a las vacunas, pues son una más temporada raros, de penumbra donde no había casos, pero sí, empezaron ya a brotar. Sí, pues en algún momento estuvimos con cierta, como una eliminación de la transmisión del virus del sarampión en el país. Casos nativos no he visto publicados todavía de sarampión, todos han sido importados, pero seguramente por ahí puede haber algún caso que pudiera ser nativo, es decir, que no sabemos de dónde viene el virus y lo más probable es que sea nativo, que sea local, pero no he visto ninguna publicación acerca de eso. Y a ver, recordar los síntomas del sarampión, pues, recordaremos que pues empieza con fiebre alta y con datos de conjuntivitis muy importantes, pues lloran los ojos también y tos. Eso es como empiezan. Y empiezan a salir algunas, nosotros los médicos le llamamos enantema, que es precisamente esas lesiones enrojecidas, pero por dentro de la boca. El Koplik. El famoso signo el famoso signo de Koplik, que son manchitas blancas, sí, con papulitas blanquitas de 1 o 2 milímetros. Así empieza el sarampión, fiebre, tos, coriza, el signo de Koplik famoso. Y después empieza ya con el exantema, que empieza en la cabeza, en la cara, y después se va diseminando todo el cuerpo y de adentro hacia afuera. Este tipo de manchas, ¿no? Y son manchas pues que seguramente las mamás, las más viejitas conocen muy bien, porque son esas manchas rojizas que dice uno, bueno, que se intoxicó con algo, ¿no? Y no es intoxicación. Manchas, exantema de ese tipo, con fiebre, lo más probable es que sea un tema viral, ¿no? Sí, los virus nos están atacando por todos lados, pero qué malo que se haya detenido la vacunación. Yo al menos cuando pues yo ya tengo muchos años de médico, en mi servicio social pues era el servicio de medicina preventiva de la clínica, era una clínica rural del Seguro Social, se tenían todas las vacunas, incluso hasta antialacrán, porque era una zona donde había muchos alacranes y siempre teníamos ahí en el sueros antialacrán. Sueros antialacrán, pero se disponía de todo y continuamente estar vacunado, pero de momento yo me sentía orgulloso porque yo dirigí, apoyando a un grupito, vacunamos eran 12,000 habitantes, a todos los vacunamos contra el tétanos, pero casa por casa, y se exponía que quedaron bien. Yo me acuerdo que años después vi en el periódico que en tal pueblito habían casos de tétanos, dije, ¿cómo? Si nosotros los vacunamos, pero es población que va llegando, es una población cañera, donde llega y sale mucha gente. Sí, y hay heridas frecuentemente, y aparte este tipo de inmunógenos para bacterias no dura toda la vida. Hay que estar revacunando periódicamente, cada 10 años, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo está nuestro panorama actualmente del sarampión y de las más enfermedades exantemáticas? ¿Y qué podemos hacer aparte de vacunar para prevenir? ¿Qué medidas de protección?
Bueno, con sarampión ya vimos que es muy difícil, ¿no? Sí. Con todas las enfermedades exantemáticas en general, lo mejor es, cuando hay un caso, aislarlo. Y esos casos aislados, también esa zona donde donde está conviviendo esa persona, lo mejor es vacunar a esa zona de las personas susceptibles, niños sobre todo, ¿no? Entonces sí es conveniente esto. Obviamente personas mayores, aquellos nacidos antes del 57, por ejemplo, que a lo mejor no tenemos ya los anticuerpos correctos, pero yo estoy seguro que yo sí, porque a mí me dio sarampión ya más grande. Pues también no tener contacto con el paciente. ¿Funciona el cubrebocas para sarampión? No. Ahí lo mejor es no estar cerca del paciente. Obviamente nosotros como los médicos deberíamos estar vacunados y revacunados contra sarampión. Recordarán que las dosis de sarampión son 2 dosis, ¿no? Actualmente ya con el nuevo esquema de vacunación es al año y a los 18 meses. Antes era al año y a los 4 o 5 años de edad, ¿no? Ahora ya se adelanta. Sí. Y esto porque no es un refuerzo de la vacunación. La vacuna contra sarampión no es un refuerzo. La vacuna contra sarampión, la segunda dosis, es porque queda una población que vamos a ponerlo así, no prendió la vacuna. Es como un 15% de aquellas personas que se vacunaron, pero no hubo una respuesta inmune. Entonces, con esa segunda dosis lo que se espera es de que tenga una respuesta inmune, es decir, que produzca anticuerpos contra sarampión, contra el virus sarampión. ¿A qué le llaman sarampión alemán? Sarampión alemán... que ya casi no se usa el término, pero yo me acuerdo que... Rubiola, dice. Sí, era la rubiola, sí, exactamente. Y como el sarampión, pero más suavecito. Sí, la segunda o la tercera enfermedad que también se llamaba, ¿no? Sí. Ahorita ya no me acuerdo porque había hasta números. La primera era el sarampión. Creo que la segunda era para rubiola, pero yo ya no recuerdo bien cómo iba la nomenclatura. Pero rubiola, pues la rubiola, digamos, es otra enfermedad exantemática. Sí. Que más que por el problema del exantema per se, que puede producir un poco de fiebre, el enrojecimiento de la piel, un poquito que se siente como un poquito de lija la piel cuando está el exantema, y aparte ganglios importantes, dolorosos, sobre todo en las orejas, atrás de las orejas o a nivel occipital, y son ganglios pues crecidos, alrededor de 1 centímetro o un poquito más, y dolorosos. Bueno, esos son los síntomas de la rubiola. Se quita en unos cuantos días, una semana aproximadamente. El tema no es tanto eso. El tema con la rubiola es la rubiola congénita, sí, que es cuando una mujer embarazada se infecta del virus, ¿no? Y esto puede producir, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, y esto puede producir algunas alteraciones muy graves en el feto, en los niños que todavía siguen dentro del abdomen de la mujer, ¿no? Entonces puede producir datos muy importantes en todos los órganos y sistemas. En el sistema nervioso central, hasta microcefalia puede producir, o sea, un cerebro pequeño. Pueden tener alteraciones oculares, microftalmia también, que es los ojos más pequeños, no como nosotros los japoneses que dicen, tiene los ojos chiquitos, no, realmente que el globo ocular es pequeño, ¿no? Y por lo tanto ceguera, o sea, puede producir alteraciones muy graves del sistema nervioso central, de los pulmones, del hígado, a todos los niveles. Es un problema como diríamos nosotros los médicos, una viremia y una septicemia que ataca todos los órganos y sistemas. Entonces sí, no tanto es ese tema que a un niño le da rubiola y está bien, pero el tema es la rubiola congénita, y por lo tanto ya hay una vacuna, es una vacuna que ya tiene muchos años también en el mercado y que viene combinada con la vacuna de sarampión. Entonces viene sarampión, rubiola y parotiditis, que aunque no es exantemática, también hay que recordar que la parotiditis es una enfermedad de la infancia normalmente, que produce inflamación de las glándulas parótidas, por eso se llama parotiditis, y que ocasionalmente puede producir también inflamación testicular y esterilidad. Esterilidad, exacto. Sí.
Sí, son de las, por eso es que hay que cuidarse de esas enfermedades, porque muchas dicen no matan y, por ejemplo, con las niñas, si hay rubiola, las juntaban, ¿no? Para que, dejarlas protegidas para que después cuando tengan embarazos no vayan a tener, no les vaya a dar en esa época. Pero en realidad sí pueden dejar muchas secuelas estos padecimientos que parezcan que son benignos, entre comillas. Por eso hay que tomar precauciones y por eso la importancia de la vacunación. Sí, y bueno, creo que en México ya no existe, pero había la vacuna cuádruple viral con sarampión, rubiola, parotiditis y varicela. Ahora varicela viene aislada, ahora no recuerdo si existe ya todavía la combinación aquí, pero existe una vacuna contra varicela, ya. Se recomienda actualmente 2 dosis de la vacuna de varicela para proteger mejor a las personas, ¿no? Recordar que, otra vez, los virus en personas adultas, sobre todo aquellas que tienen enfermedades exantemáticas, son más severas en el paciente adulto. A mí cuando me dio sarampión no se me va a olvidar, me dio una neumonitis importante, y que estuve varios días enfermo, ¿no? Bastante delicado. Entonces sí, varicela también puede ser un tema, puede producir una enfermedad grave en los pacientes adultos. Algunos adultos con varicela pueden fallecer. Entonces sí es recomendable que en Estados Unidos, por ejemplo, se vacunan a aquellos en los college, en las universidades, vacunarse contra esas enfermedades inclusive. Sobre todo cuando van a viajar a algunos países. Y luego otra, las vacunas para otras enfermedades que se pueden manifestar por exantema y que muchas son, como tú decías, la cuarta enfermedad que dicen que es un exantema súbito y a veces andan buscando y en cuestión de días se curan. Exacto. Pero sí, y ahora lo que está de moda en las guarderías y en aquellos lugares, en los niños pequeños abajo de 4 años de edad, los ENDIs famosos, que es el síndrome de mano-pie-boca, ¿no? Que seguramente ya las mamás conocen cuáles son esos, que la boca se les pone con aftas. Con aftas y con úlceras inclusive, con un exantema, y esto pues hacia un niño le puede dar a otros. No es tan contagioso como puede ser una rubiola inclusive, o como el sarampión indudablemente, pero sí puede producir brotes en un CENDI, por ejemplo, en aquellos niños muy pequeños, abajo de los 4 años, básicamente. Entonces, no hay vacunas todavía para el síndrome de mano-pie-boca, no hay síndromes para el parvovirus B19 que puede también producir exantema, pero sí hay vacunas para las enfermedades más graves, por sarampión, rubiola, la misma parotiditis, por lo que ya comentamos, aunque no es una enfermedad exantemática, y el tema de la varicela, que puede sí, sobre todo en pacientes más grandes, producir problemas serios, ¿no? Sí, ahorita lo que están promoviendo muchos en adultos básicamente es la enfermedad, la vacuna del herpes, que el herpes, hay que recordar que el virus del herpes es el mismo virus de la varicela, con unas características diferentes. Entonces ya en algunos lugares están promoviendo. El problema es el costo, porque esas no las aplica el sector salud, tienen un costo y no es bajo, pero sí ya se está buscando otras enfermedades. Esa vacuna está bien, porque recordar que el virus de la varicela no se va del cuerpo, se queda dentro del cuerpo, dentro de los ganglios nerviosos, el sistema nervioso periférico, y por eso hay veces el herpes o el zóster que le llaman, o culebrilla, pues da abajo de los nervios de las costillas, y ahí corre una cosa que se llama nervio intercostal y se inflama y puede producir mucho dolor y lesiones cutáneas importantes, ¿no? Como si fueran vesículas ahí, inclusive algunas pústulas. Una pústula es un granito lleno de pus. Una vesícula pues es un granito lleno de líquido más o menos transparente, ¿no? Es bueno. Sí, son enfermedades que están con nosotros, que las vemos mucho. Nosotros que estamos a nivel de hospital, pues las vemos mucho. Yo veo mucho herpes en la consulta
algunos muy sintomáticos, algunos los pocos requieren hospitalización, sobre todo cuando le está cogiendo un nervio grande como es un nervio femoral. Eso es totalmente incapacitados. Pero el intercostal, que es el que más se ve, pues con tratamiento ambulatorio funciona bien, pero puede dejar una secuela, que es un dolor que dura muchos meses, lo que se llama la neuralgia postherpética. Entonces ahí la prevención, por eso la vacuna, para evitar que queden con dolor, que a veces les dura meses, estar con molestias a nivel de toda la parrilla costal. Efectivamente, por eso es la vacuna. Sí. Qué bueno que lo comentó doctor Akaki, porque para eso está esa vacuna. Y como dice usted, todavía sigue siendo una vacuna cara. Es difícil que la consiga todo el mundo y no se aplica por el sector salud. Sí. Pero sobre todo para población arriba de los 60 años, sí es interesante e importante que pueda vacunarse contra esta infección. Bueno, más bien no infección, contra este virus que está latente en las personas, ¿no? Y con la inmunosenescencia, pues se va presentando, ¿no? Es mucho más frecuente en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes de mayor edad, ¿no? Sí, cuando el sistema de defensa está bajo, pega. Por eso es que son mayores de edad, pero personas que tienen alguna enfermedad que baja sus defensas, pues el VIH, por ejemplo, la diabetes de larga evolución mal controlada, algunas enfermedades virales que cuando van saliendo dejan las defensas bajas y puede entrar el virus del herpes. Y otro de los virus que también se llama herpes, pero que está en la boca, el herpes simple, esos son los fuegos, que también se queda a vivir. Hay mujeres, sobre todo, que en cada periodo menstrual le aparecen fuegos en la boca. Es cuando hay cambios en el metabolismo del organismo, cambios en la temperatura, y brota los fuegos que ya saben que les van a dar. Pero también no es fácil quitarlo. Y el otro más severo, el herpes genital, sí, que también es un virus y para el cual también hay que tomar tratamiento. Y ya para terminar, recomendaciones a nuestro público para ahora que se vienen, si es que llega la pandemia de enfermedades exantemáticas. O sea, sarampión. Sí, sarampión y varicela y todo. Esperemos que aumenten la cobertura vacunal, porque los últimos datos pues son alrededor del 68-70%, según la última encuesta de eso del año pasado, pero basado en números del 22. Entonces sí, aumentar la cobertura vacunal y si se encuentra una persona con un caso sospechoso de sarampión, inmediatamente avisar a su médico, y el médico pues a su vez tiene que avisar a las autoridades en salud como para poder inmediatamente aislar el caso y saber dónde están ese tipo de personas para poder hacer una cobertura, digamos, cubrir perfectamente esa zona o ese paciente, y que no se pueda diseminar tan fácilmente como lo hace este virus. Y si tienen la oportunidad de que les pongan... lavarse las manos, ¿eh? Exacto. Sí, claro. Si tienen la oportunidad de que les ofrezcan la vacuna, póngansela, no lo duden, porque en algunos lugares no es fácil conseguirla. Bueno, sí, desafortunadamente creo que todavía hay un problema serio de abastecimiento, de abasto de la vacuna y de otras vacunas, pero esperemos que con, digamos, el periodo post-emergencia por COVID, ya la cadena de suministros se vaya regularizando y que las autoridades en salud de nuestros países, porque es América Latina en general que hemos tenido problemas, algunos un poco más graves que otros, tengamos una mejor forma de suministrar este tipo de vacunas. Y bueno, por ser vacunas un tema estratégico, probablemente habría que pensar que este país requiere también producción local de... Sí, lo tenía, pero la fábrica de vacunas la cerraron, donde se producían las pocas que había, se las cerraron. Los sueros, los antisueros que lo hicieron ahora bodegas, ¿no? Nada más son las instalaciones. Sí. Hicieron instalaciones. Pues qué pena. Pues tenemos muchos padecimientos, cada vez son más importantes los infectólogos en el ámbito médico. Afortunadamente. Cada vez son más importantes porque sí estamos rodeados ya de problemas virales, pero pues hay que tomar precauciones, y una manera segura de protegerse son las vacunas. Exactamente.
Sí pueden producir algunos eventos adversos, la inmensa mayoría son eventos locales, temporales, y no hay que tenerle miedo a esto. Afortunadamente nuestra población está consciente del beneficio de las vacunas, pero aquellas personas que no son mexicanos, que vienen del extranjero, sí es importante que reconozcan, que se conozca que las vacunas y se reconozca el valor de este tipo de medidas médicas. ¿Qué? De prevención. No es, el que no se pone vacuna no es que sea valiente, es que tal vez no está bien informado. Exacto. Pues muchísimas gracias. Ya tenemos una información muy importante sobre la salud aquí en México, dada por el doctor Yamamoto, el doctor Jorge Tanaka, y bueno, es que están tantos apellidos japoneses que manejamos. Jorge Tanaka, un experto en enfermedades infecciosas, por la información tan importante que nos dio, y nos seguimos aquí viendo en el programa Opinión de un Médico Nikkei. El doctor no tiene consultorio, por eso es que no nos da sus datos, pero él siempre está muy al pendiente de la evolución de las enfermedades infecciosas y es un gran apoyo para nuestra agrupación de médicos Nikkei. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Akaki. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias. Yo soy el doctor Akaki, yo soy internista y me encuentro en el Hospital Ángeles Metropolitano. Hasta luego. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.